Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Leverson Velázquez, estudiante de Ingeniería Electrónica. En este caso le vamos a hablar sobre la fase 3 del programa de telemetría, en la cual nos piden diseñar el componente práctico o el prototipo diseñado o trabajado durante todas estas fases. En esta guía de actividades nos piden diseñar o hacer unos puntos donde más que todo a base de diseño general del sistema, desarrollar el montaje general del sistema telemétrico inalámbrico. En este caso nosotros hicimos un proyecto llamado Telelogic, que es un proyecto diseñado a base de telemetría en lo que es la logística y transporte. Vamos a simular la temperatura y la humedad para conservar, como es a base de transporte, para conservar la cabina, los alimentos que van en nuestro transporte. O sea, vamos a monitorear o vamos a censar esos dos valores como tal, como son la humedad y como es la temperatura. Y que al final realicemos un video en la cual un máximo de 10 minutos podamos simular el prototipo y el funcionamiento trabajando correctamente. En este caso nosotros acá tenemos nuestro trabajo hecho de la fase 3. Vamos a simular dos sensores, un DTH11 que es para la humedad y un LM35 que es para la temperatura. Y estos sensores como tal los simulamos en un programa que es Proteus y LabVIEW, y que los reemplazamos con dos potenciómetros en la cual vamos a variar nuestros valores y vamos a tener una adquisición de datos con una tarjeta Arduino. Como tal, acá tenemos nuestro nombre de nuestro proyecto que se llama Telelogic, y acá podemos evidenciar el trabajo realizado para esta fase como tal. Y que al final de todos estos datos vamos a tener un datos de almacenamiento o unos datos de todo un historial que vamos a ir realizando durante esa variación de señales como son la temperatura o la humedad. Vamos a tener una base de almacenamiento. Esto es nuestro programa en LabVIEW y nuestro sistema SCADA para poder ir monitoreando las medidas. Aquí tenemos los instrumentos de medida, lo que son la temperatura y la humedad. En este caso nos vamos hacia nuestro programa Proteus, que está hecho, como les dije, a base de dos potenciómetros en la cual vamos a simular nuestra temperatura y la humedad, y que estas señales que variemos aquí nos van a ingresar a través de los puertos de entrada analógica de nuestro Arduino, el A0 y el A1, que como sabemos nuestra placa Arduino DIP 1 es un dispositivo de adquisición de datos que se programa a través de un código y que me da una señal en los pines de salida, y que a través de estos módulos como como lo es el ECBI, que como sabemos es un módulo de conectividad inalámbrica, que es un dispositivo basado en las telecomunicaciones, en las comunicaciones, perdón, y que con este módulo ECBI nos vamos a comunicar con LabVIEW para poder interactuar los valores que tenemos en los sensores y nos los pueda mostrar en una base de instrumentos que nos dará la medida en tiempo real de estos sensores o de estas medidas como son la temperatura y la humedad. Aquí en nuestro instrumento virtual nos mostrará los valores que se estarán variando en los sensores o simulando las señales de entrada. Como podemos ver, acá tenemos nuestro código Arduino que debemos implementar en la tarjeta para que pueda haber una simulación real. Lo insertamos y ponemos a correr nuestro programa Proteus. Como podemos ver, el primer valor que nos da de 10 grados
trabajaremos con esto como es una temperatura en la cual es una cabina, manejaremos una temperatura baja y manejaremos una humedad relativa de 41, que a medida que sube la temperatura, pues aquí podemos variar, vemos que cambió a 20. A medida que sube la temperatura, bueno, subirá la humedad relativa. Lo colocaremos nuevamente a 10 grados y colocaremos la humedad relativa a 41. Bueno, todo este sistema telemétrico, como lo dije, está comunicado a través de SBI, en la cual el SBI se comunica con el puerto de comunicación de nuestro sistema LabVIEW, y que a través de ello nos simulará el programa. En este caso, por acá tenemos nuestro diagrama de bloque, como lo podemos ver. Acá tenemos los puertos de comunicación o VISA, que como sabemos, estos puertos VISA nos comunica los dos programas que estamos utilizando, en este caso como son Proteus y LabVIEW, y que está hecho a base de unos comandos en la cual entrará el código de Proteus, y a través de los módulos VISA o de los comandos VISA, que son varios, procesarán la señal de entrada, que a través de unos strings, que como sabemos es una hoja de cálculo, que estos reciben los códigos y los expresan en valores numéricos, y que a través, o sea, los convierten más que todo en una matriz, y que el valor los devuelve hacia una señal de datos o hacia unos instrumentos de medida, que nos darán como tal los valores reales que simulamos en nuestro programa Proteus. Esto está hecho a base de una estructura while, y que como vemos acá tenemos unos archivos de texto, que estos nos crean entradas y salidas para poder conectar una ruta absoluta y poder crear un archivo donde nos pueda guardar los datos de almacenamiento que estamos trabajando en este caso. Ese es como tal nuestro diagrama de bloque. Nos vamos entonces al panel frontal de LabVIEW, conectamos LabVIEW con Proteus a través de este puerto serial de comunicaciones y nuestro SBI, y ponemos a funcionar. Como tal podemos ver, vamos a conectar aquí para poder ver nuestros dos programas al tiempo. Ampliamos un poco y nos basamos aquí en los valores. Bueno, vamos a simular que la temperatura sube. En este caso se debe reflejar en Virtual Terminal y en nuestros instrumentos de medida como tal. Ahí vemos que están variando la temperatura. En este caso la colocaremos más baja. Pongamos que subió a 51 grados la temperatura, lo que la humedad relativa, eso es un ejemplo, o sea, estoy simulando y dando a conocer que el programa está funcionando de la mejor manera. Simulamos que la temperatura subió y la humedad relativa subió con respecto a todos, y podemos ver que en la señal de datos podemos mostrar gráficamente las dos señales que están trabajando al mismo tiempo y conectados los dos programas al mismo tiempo. En este caso, bajemos la humedad, bajemos la temperatura, podemos ver que en nuestra gráfica se ve reflejado que nuestro sistema está trabajando, y por lo tanto se está monitoreando el sistema de temperatura y de humedad de nuestro proyecto Telelogic como tal. Así que después de tener ya la base creada o los valores creados
y que los sensores me estén simulando nuestra temperatura y la humedad en la cabina de nuestro transporte. A través de este archivo o datos de almacenamiento me debe mostrar los datos reales en tiempo real que se están dando en esa cabina. Hacemos un paro aquí y paramos nuestro programa LabVIEW. Y buscamos esa base de datos en la cual nos debe estar mostrando una carpeta. Yo creo una carpeta para que esos datos se vean en tiempo real. Aquí esos datos me debe mostrar, en este caso, como podemos ver, me marcó el último dato que registré fueron 2061. En este caso acá me lo registró 2061. Si yo quiero seguir, por ejemplo, seguir teniendo un historial de datos, lo que hago es seguir variando. Seguimos variando un pequeño, cerramos y seguimos trabajando. Variamos nuestra temperatura para saber que nuestra temperatura subió en nuestra cabina. Eso lo que hace es que aquí con esto, si uno puede, le puede armar un programa también para que me muestre una alarma o me muestre algo cuando la temperatura sube. En este caso quise hacerlo de tal manera que me censara manualmente, por ejemplo, la humedad. Fíjense que acá varié lo que es la temperatura, y miren nuestra gráfica. Se puede observar que nuestro sistema está cumpliendo con los parámetros, o sea, me está monitoreando en tiempo real esa temperatura y esa humedad que se está presentando en nuestra cabina de nuestro transporte, y además nos muestra los datos en tiempos reales. Veamos una vez más ya los parámetros en nuestra hoja de Excel o en nuestra hoja de cálculo tuvieron que haber cambiado también, porque como les dije, esto nos está mostrando en tiempo real los parámetros. Aquí nuestros últimos datos fueron 51,113, de tal manera que esos datos tuvieron que también haberse guardado 51,113. Nos damos cuenta de esta manera que nos está monitoreando en tiempo real y guardando en una base de almacenamiento estos datos. Y como podemos ver, este es el sistema de telemetría que se implementó en esta fase 3 para dar cumplimiento con el sistema de prototipo. Quise hacerlo físicamente, pero a raíz de estos problemas que tenemos mundial, no pude obtener los materiales para poder obtenerlo, para poder comprarlo físicamente, por lo cual lo realicé manualmente. Así que esta es la propuesta de la fase 3 del sistema telemétrico para dar cumplimiento más que todo con esta fase y poder cumplir con todos los objetivos de esta área. Como sabemos, estos sistemas telemétricos son de gran importancia y que se utilizan en muchos campos, así que
Es muy importante aprender todos estos sistemas para poder implementarlo en un futuro. Bueno, espero que les haya gustado este diseño de la fase 3 de telemetría. Les habló Leverson Velázquez Valer, estudiante de Ingeniería Electrónica. Muchas gracias.